Alright, Shalom. Como siempre, toda alabanza y gloria a Yahweh Bashim Yahushai, Bahasham Racha Kodash. Yahweh es el nombre del Padre y Yahushai es el nombre del Hijo, el nombre del Mesías en el hebreo antiguo. Racha Kodash es el Espíritu Santo. Quiero dar doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran Pira de Molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad, y Shalom, que significa paz, a la lección, empezando con el 144,000 y a ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas. Alright, so en esta lección vamos a regresar a lo básico y vamos a... Bueno, la inspiración viene de una conversación que escuché en el trabajo. Unos trabajadores estaban hablando de religión y la misma canción con estos cristianos y católicos. Piensan que Dios, el Padre Celestial Yahweh, solamente hace lo bueno y que Satanás hace todo lo malo, y él hace... Básicamente le dan demasiado crédito a Satanás. Que él hace su propia voluntad, él engaña a gente, él hace todo lo malo, y el Señor no tiene nada que ver con eso, cuando las Escrituras nos dicen diferente. El que se está encargado de todo es el Señor. Por eso él tiene el título el Altísimo, y su nombre, Yahweh, que significa él existe, él es. Eso lo dice todo. Él es, él existe. Él hace lo bueno y lo malo, como está escrito en Isaías 45:7. El Señor cree lo malo y lo bueno, la paz y la adversidad. El Señor Yahweh hace todas estas cosas. Y denme un segundo, aquí tengo unas notas. Nomás quiero leer un poco de esta doctrina. Dice: la doctrina que enseña que Satanás o el diablo, que Satanás es una palabra hebrea que significa el adversario, Shatán en hebreo, y diablo es una palabra que significa acusador o engañador. Que estos dos términos, Satanás y diablo, se le puede aplicar a un hombre. En ciertas escrituras, cuando habla del diablo, habla de una raza de gente. Los edomitas. Hasta Yahushua, el Mesías, él llamó a su propia gente maldita diablos. En Juan 8:44, él llamó a los fariseos y los diferentes sacerdotes corruptos que eran hijos del diablo, hablando de Caín. Que fue el primer asesino, el primer mentiroso. So regresando a lo que estamos leyendo, la doctrina que enseña que Satanás o el diablo cayó de la gracia de Dios, se rebeló y ahora actúa según su propia voluntad, proviene principalmente del cristianismo. Es verdad que el cristianismo es una rama de la Iglesia Católica, especialmente en sus ramas católica. Ahí está protestante o ortodoxa. Dice el cristianismo católico, protestante, ortodoxo. Satanás, dice doctrina, Satanás era un ángel del alto rango, muchas veces identificado como Lucifer, y eso no es cierto. Lucifer, cuando entramos en Isaías 14, Lucifer es un título dado al rey de Babilonia, no a Satanás. Y Lucifer, la palabra Lucifer, significa el retenedor de luz, o el que tiene la luz. Nada más y nada menos. So Lucifer no es un título para
para Satanás. Se le fue dado al rey de Babilonia. ¿Ok? Y para ese nombre hay dualidad. Se le puede aplicar, el nombre Lucifer se le puede aplicar a algo bueno o malo. Cuando leen Isaías 14, habla del rey de Babilonia que opresó todo el mundo, destruyó las naciones, destruyó el pueblo de Dios, y tenía éxito en todo lo que hacía el rey de Babilonia, que representa Esaú y los Estados Unidos. Porque Babilonia hoy en día es los Estados Unidos. Y la raza de gente que anda reinando este país o este mundo es la nación de Edom, el autoproclamado hombre blanco. Él es el Lucifer, porque el Señor le dio el poder para gobernar. Él tiene la luz, él tiene éxito. Todo por el permiso de Yahweh Bashem Yahushai. Y ahora, Yahushai, el Mesías, cuando leemos en Apocalipsis, que Él es la estrella de la mañana, right? Eso, en pocas palabras, quiere decir, Él es Lucifer, en la mano derecha. Él tiene la luz. Yahushai viene a traer la luz. O Yahushai nos dio la luz, que viene siendo esta verdad, el entendimiento de esta verdad. También nosotros podemos decir, porque entendemos el significado de esa palabra o nombre, nosotros también somos Lucifer, tenemos la luz, porque Yahweh Bashem Yahushai derramó su Espíritu Santo sobre nosotros para entender su preciosa verdad. Alright, ahí está. Nomás entrando un poco en ese nombre Lucifer, eso no está hablando de Satanás. Dice, doctrina, Satanás era un ángel del alto rango que se llenó de orgullo y se rebeló contra Dios, que eso es una fábula. Ningún ángel anda haciendo su propia voluntad. Dice, caído de la gracia, right? Ustedes, hermanos, pueden entrar en esa metodología. Right? Y tratan de usar Isaías 14 para decir, ¿ves? Satanás cayó del cielo, cuando eso es simbólico, es una parábola para decir que el rey de Babilonia cayó de su trono. Que ya no va a tener reino. Porque el Señor levanta reyes y Él quita reyes. Let me see. Dice aquí, voluntad propia. Después de su caída, Satanás actúa en contra de Dios. Y eso es blasfemia. Para decir que un ángel que el Padre Yahweh Bashem Yahushai creó tiene la misma fuerza o poder o autoridad que el creador, eso es un gran falta de respeto, porque solamente hay un Dios que tiene ese título del Altísimo, Yahweh. Hasta su propio Hijo, que es el segundo espíritu más poderoso que existe, Yahweh, Él no tiene la misma fuerza que el Padre Yahweh. Y Satanás vino después de Yahushai. ¿Por qué? Porque Yahushai creó a Satanás. Como te lo explica en Hebreos 1, Colosenses capítulo 1, que el Padre creó su Hijo Yahushai. El Padre Yahweh habló y su Hijo apareció. Y luego de ahí empezó la creación de los cielos, la tierra, los espíritus, los ángeles, todo. Yahushua, el Hijo de Dios, es mucho más poderoso que Satanás. Y como dije, si el Hijo no tiene la misma fuerza, cuanto más Satanás, que viene siendo un espíritu inferior. Eso no tiene sentido. Pero de nuevo, todo esto es una fábula que procede de la Iglesia Católica. Dice, voluntad propia, después de su caída, Satanás actúa en contra de Dios. Nada, no es cierto. Satanás no tiene la misma autoridad que el Padre, Yahweh. Dice, buscando engañar y destruir la humanidad. Ahora, a Satanás sí se le fue dado esa tarea, pero por el permiso de Yahweh Bashem Yahushai. Dice, se puede ver en libros como Job, los Evangelios y especialmente Apocalipsis. Vamos a
Primero vamos a leer el libro de Job. Para enseñarles que antes que haya una movida en la tierra, lo celestial, hubo un concilio en lo celestial para que se cumpla eso en la tierra. Okay, lo terrenal es controlado por lo celestial, right? Yahweh, Yahushua y los ángeles. Y lo vamos a leer. Dame un segundo. Vamos a Job 1 y 6. Oh shit, Salaje. Dice, primera puebla de Job. Un día los miembros de la corte celestial, right, todos los ángeles de la mano derecha, que representa a los ángeles justos, y todos los ángeles de la mano izquierda. Otro nombre para ellos son demonios, right? Ellos son los ángeles que ejecutan la maldad y la violencia en la tierra. Dice, un día los miembros del corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Por eso el Señor tuvo un concilio y Él llamó a su ejército celestial, los ángeles, buenos y malos. Y el acusador, Satanás, right, el que supuestamente tiene su propia voluntad, tiene la misma potestad que el Señor, right? So el Señor llamó y todos se presentaron. Y Satanás es el capitán de todos los demonios. Igual como Yahushua es el mero de la mano derecha, o Satanás es el jefe de la mano izquierda. El general, por decir, de la mano izquierda. Dice, y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor Yahweh le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Right? Y Pedro, no sé si es Pedro 5 y 8, donde dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. So, la tarea de Satanás es tragarse las almas o sacarlos de la verdad. Okay, el Señor Yahweh Bashem Yahushai usa a Satanás para probar a su gente. 8. Entonces el Señor Yahweh le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene aparto del mal. Satanás le respondió al Señor Yahweh, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo Yahweh Bashem Yahushua, el Señor. So aquí el Señor dijo, ok, hay que ponerlo a prueba. El Padre Yahweh le dio permiso, right? Le dio permiso a Satanás para que venga y traiga angustia sobre la vida de Job. So aquí tenemos un ejemplo de que Satanás no hace su propia voluntad. Cuando el Señor llamó a todos los ángeles, Satanás se presentó, enseñándonos que Satanás está bajo
la autoridad de Yahweh Bashem Yahushai, el Altísimo. Ningún ángel está afuera de orden. Esto corta y destruye esa pendejada de doctrina que los cristianos y católicos creen en. Cuando realmente te pones a pensar, ok, Satanás se rebeló contra Dios, eso es locura. Porque tú estás diciendo que él es igual que el Señor. Eso no tiene sentido. Y no es bíblico. Vamos a leer esa parte de nuevo, Job 1 y 11. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. El Padre le dio permiso para atacar a Job, pero le dio restricciones. Le dijo, no le traigas daño, no lo mates. Porque el que se carga de la muerte, right, es el Padre. Yahweh Bashem Yahushai. Salakia. Y aquí tenemos otro ejemplo de que Yahweh Bashem Yahushai está en total control de todo, sea bueno o sea malo. 1 Samuel 2 y 6. El Señor Yahweh da tanto la muerte como la vida. Prefiero leer esto en la Reina Valera. Dice, Yahweh mata y Él da vida. Él hace descender al Seol o la tumba y hace subir. El Señor mata, Él da vida, Él trae uno a la tumba y lo resucita. Yahweh empobrece y Él enriquece. El Señor es el que te hace pobre. Y cuando Él quiere, Él hace que tú tengas éxito. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Ok, es todo ahí. Un ejemplo de Yahweh Bashem Yahushai es el que controla lo bueno y lo malo, y él es el encargado de la vida o la muerte. Salmos 68 y 20, traducido del inglés. El que es nuestro Dios es el Dios de la salvación, y a Dios Yahweh el Señor le pertenecen los problemas de la muerte o los asuntos de la muerte. Yahweh mata y Él da vida.
Primer Reyes 22. Y para leer el entero cuento, ustedes, hermanos, pueden entrar en versículo 10. Entra de el rey Acab y cómo el Señor engañó a este rey para que vaya a guerra y muera. El Señor quiso matar a este rey, pero antes de que él lo hizo físicamente, hubo un concilio en los cielos, igual como Job. Cuando el Señor llamó a los ángeles, el Señor juntó a todo su corte celestial para ver qué iban a hacer con Job, para ponerlo a la prueba. Y Satanás le dio el perfecto plan al Señor y Yahweh dio la aprobación. Vamos a 1 Reyes 22 y 19. Dice, Micaías continuó diciendo, Micaías es el profeta que le estaba diciendo a Acab que iba a morir en guerra. Dice, él tuvo una visión. Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice Yahweh, el Señor. Vi al Señor sentado en su trono. Él tuvo una visión del Padre Yahweh sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, los ángeles, a su derecha y a su izquierda. Como expliqué, la derecha estaba todos los ángeles justos, y la izquierda, ahí estaba todos los demonios, Satanás y su ejército, pero todos bajo la autoridad de Yahweh, el que estaba sentado en el trono. 20. Entonces el Señor dijo, ¿quién puede seducir o engañar a Acab para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? El Señor, él tuvo este concilio para ver cómo iban a matar a Acab. ¿Ok? Y así es como todo se hace antes que se cumpla en la tierra. Si hay que decir alguien va a morir en un accidente de auto, o hay que decir alguien está en una moto y muere en la carretera, el Señor tuvo todo el crédito le va al Señor porque Él es el que planeó todo. Dice, entonces el Señor dijo, ¿quién puede seducir a Acab? Y ese es el Padre Yahweh diciendo esto, para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten. Hubo muchas sugerencias, muchas ideas, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor Yahweh y le dijo, yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás? Preguntó el Señor Yahweh. El espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Este ángel que le dio esta idea al Padre Celestial, obviamente era un demonio, porque dijo, yo voy a engañar a este vato. ¿Y qué dijo el Señor? Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Y luego leemos lo que ocurrió y fue exactamente como el Señor lo planeó con su ejército de ángeles. Y al Padre Yahweh le gustó la idea que le dio el demonio para matar a este rey. Y eso se conecta perfectamente con Isaías 45 y 7. Dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. El Señor mata, Él da vida. El Señor hace lo malo y lo bueno. Yo, el Señor, soy el que hace todas estas cosas.
So, es bien evidente de que el Señor Yahweh Bashim Yahushua está en total control de todo. No existe un ángel del mismo nivel como nuestro Padre Celestial Yahweh. Right, aquí está otro precepto. Salmos 78 y 49. Let me see. En este salmo entra en las plagas de Egipto. Right, hubo orugas, las cosechas se consumieron, las langostas consumieron las cosechas, granizo destruyó Egipto también. ¿Qué más? Un segundo aquí, 49. Salmos 78 y 47. Destruyó sus vides con granizo y destrozó sus higueras con aguanieve. Dejó su ganado a merced del granizo, sus animales abandonados a los rayos. Desató sobre ellos, ¿quién? Yahweh Bashim Yahushua hizo esto, su ira feroz, toda su furia, su enojo, su hostilidad. Envió contra ellos un grupo de ángeles destructores. En inglés dice evil angels, ángeles malos, que son ¿qué? Demonios. ¿Para qué? Para joder y destruir a Egipto. So, ahí estaba Satanás y demonios destruyendo a Egipto. ¿Por qué? Porque el Padre dio la luz verde, el permiso. Ok, so aquí pregunté eso, ¿qué gana la Iglesia Católica con enseñar esta mentira, right? De que el diablo tiene su propia voluntad, él se rebela contra Dios, bla, 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 right? Dice, ¿qué gana la Iglesia Católica en general, el cristianismo tradicional, al enseñar que el diablo actúa por su propia voluntad? Dice, desviar la responsabilidad del Altísimo. Al enseñar que el diablo actúa independientemente, se libra a Dios de la responsabilidad del mal. Esto hace que la gente vea que Dios solo como bueno, según el pensamiento humano, ignorando su soberanía total. Pero Isaías 45:7 y muchos otros versos muestran que el Altísimo está en control del bien y del mal. Objetivo: humanizar a Dios y presentarlo como alguien inofensivo, debilitando su imagen como un poder absoluto y temible, right? Y eso es exactamente lo que la Iglesia Católica ha hecho con esta gente, right? Piensan que Dios solamente es bueno todo el tiempo y eso le quita esa reputación horrible o temible de Yahweh Bashim Yahushua. No, fuck that. El Señor mata a toda la muerte que ocurre en el mundo, sea cruel, gente sea despedazada, animales vienen y se traga bebés, todo eso es el Señor. Todo eso es el trabajo del Señor. Ahí nos miren el gran diluvio, donde el Señor Yahweh Bashim Yahushua totalmente casi aniquiló
toda la humanidad, incluyendo bebés, mujeres, todo, bestias, hombres, todo, man. Y hay muchos eventos donde hubo gran muerte. Right? La Primera Guerra Mundial, la Segunda y la Tercera que viene bien pronto. Todo eso es por la obra y el espíritu de Yahweh Bashem Yahushai. Y por eso uno debe de temer a Yahweh Bashem Yahushai, bro, porque si lo que acabamos de leer comprueba que el Señor te puede destruir en una forma horrible. Hasta nosotros que estamos en la fe, bro, eso nos da más temor, más motivación para seguir empujando, porque si no, a nosotros nos va a ir peor. Porque supimos si sabemos la voluntad del Señor y no la cumplimos, nos va a ir peor que alguien que nunca supo la voluntad. Y te dice en Proverbios 1 que el Señor sabe exactamente lo que tú temes. Sabiendo eso, ¿cómo debemos de operar? Right? Y no nomás eso, pero el Señor está vigilándonos a todo tiempo. Una persona un miembro de la elección que en realidad entiende esto va a caminar humildemente y haciendo todo lo posible para ofender menos cada día. Eso como dice aquí, enseñan esta mierda de que Satanás está rebelándose contra Dios para quitarle esa absoluta, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo dijo? Su poder absoluto y temible. Ok, ahí lo voy a cerrar. Y no quise hacer esto súper largo. Nomás quise sacar unas escrituras y destruir esa doctrina estúpida. Shalom. Hasta la próxima.